grabamos las lecciones para que así, si gustan escucharlas ahí en YouTube, pues ahí van a estar en el canal que algunos de ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento y pues aquí siempre tratando de ser una gran bendición para ustedes, y gracias a cada uno de ustedes por su hospitalidad, por su amor, por su generosidad en proveer para nuestras necesidades mientras estamos aquí en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Y gracias también por apoyar la campaña, y que gracias a Dios la palabra fue plantada en el corazón de muchos, y pues recuerden que Dios es el que va a dar el crecimiento, así que les animo a que sigan adelante sirviendo fielmente a nuestro Padre Celestial. Recuerden que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, 1 Corintios 15, 58. Y recuerden que siempre conecto al lado de 1 Corintios 15, 58, me encanta conectar Hebreos 6, 10, porque ahí dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos por Él y también por los santos, ¿verdad? Así que pues les animo una vez más a que sigamos orando los unos por los otros para que Dios nos siga dando esas fuerzas, ese ánimo para continuar trabajando fielmente en su reino, y así un día podamos estar en la eternidad. Si está tomando notas del sermón, el título es Tomando en serio el conocimiento bíblico. Tomando en serio el conocimiento bíblico. Hace unos años atrás, en el salón de clases, en el departamento de inglés, porque tenemos el departamento de inglés y el departamento de español, ahí en la escuela de predicación de Brown Trail. El hermano Nelson y el hermano Oscar están en el departamento de inglés, no se crea. Y recuerdo que el departamento de inglés se estaba hablando de la ciudad de Corinto, de cómo Pablo pues escribió estas cartas, y se proveyó bastante información. Y de repente uno de los estudiantes que acababa de entrar a la escuela de predicación levantó su mano y preguntó, hermano Bob, dijo, esta ciudad de Corinto de la que está hablando es la que está cerquita de aquí de Denton, Texas, porque había una ciudad que se llama Corinto, Texas, cerca de ahí, aproximadamente 1 hora de distancia de donde vivo. Y el hermano casi se cae pues de la silla, dijo, no, ¿cómo? Dijo, sí, esa es la que está cerquita de Denton, Texas. Dijo, estamos hablando de la ciudad de Corinto en los tiempos de la Biblia, no la ciudad de Corinto, Texas. Entonces, pues no tenía pues bastante conocimiento el estudiante que entró a la escuela. Y luego, para ilustrar también lo que es la falta de conocimiento en todas las áreas, se cuenta de este hermano predicador, estaba a cargo del departamento de educación ahí en la congregación. La congregación contaba con ancianos, diáconos y una gran congregación numérica. El hermano predicador decidió ir a asistir a una de las clases de los niños y de los jóvenes para ver cómo daban clases los maestros, y así poder evaluarlos y pensar en cuanto al currículo para lo que es la congregación y todo eso. Entró el hermano, se sentó en el salón de clases, y luego él estaba sentado. El hermano acá, el maestro, daba su clase. Luego le pregunta a un niño, le dice Fernando, ¿quién derribó los muros de Jericó? ¿Quién derribó los muros de Jericó, Fernando? El niño, pues aproximadamente unos 7, 8 años, dice, yo no fui, bien espantado. Y el maestro le dice, no te preocupes, está bien. Luego se acabó la clase, el predicador se acerca con el maestro y le dice, hermano, ¿qué pasó? Aquí, se le pregunta al niño, a Fernando, ¿quién derribó los muros de Jericó? Y el niño le responde que él no fue, y usted se quedó así como si nada, ni siquiera explicó
Y luego el hermano maestro le dice al hermano predicador, hermano, cálmese, yo conozco a Fernando, y si Fernando dijo que él no derribó esos muros, él no fue. Así que no fue él. El predicador, bien preocupado, pide una junta con los ancianos. Y va con los ancianos, hermanos, tiene ahí como a 6 ancianos delante de él. Le dice, hermanos, pasó algo terrible la semana pasada. Fui al salón de clases del hermano Pedro, el maestro de los niños, y pues le preguntó al niño Fernando que quién derribó los muros de Jericó, y el niño dijo que no fue él, y el maestro, el hermano Pedro, simplemente le dice, ok, está bien, no te preocupes. Y luego platiqué con él después de la clase, y también me dijo eso, que no había problema, que él no había sido que el niño no fue. Y luego, así que esto, tienen que hablar con el hermano Pedro, no puede seguir dando clases de esa manera. Eso fue lo que dijeron los ancianos. Hermano, entendemos tu preocupación, conocemos a Fernando, conocemos a sus padres desde hace muchos años, y si ese niño dijo que él no fue, entonces no te preocupes, agarren dinero de la ofrenda, reparen ese muro y ya se acabó el problema. Ok, maestro, los niños, los ancianos, hermanos, la falta de conocimiento bíblico, hermanos, es terrible, hermanos, es peligroso. Ahora, estas ilustraciones muestran una vez más la falta de conocimiento que existe hoy en día. ¿Por qué en ocasiones la iglesia del Señor, hermanos, no es conocedora de la Biblia, no es gente del libro? Y muchas pudieran ser las razones. Número 1, lo que sale de este púlpito son puros chistes, anécdotas, historias, testimonios personales, en fin, toda clase de cosas, menos la palabra de Dios. La otra razón pudiera ser miembros no estudian sus Biblias como deberían de hacerlo, que solamente las traen los días de reunión, y eso es todo. Y esto, hermanos, es alarmante porque hay serias consecuencias cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras mentes. Así que vamos a hablar de tres cosas acerca de lo que es tomando en serio el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar lo que es el imperativo divino, el imperativo de parte de Dios en cuanto a la seriedad en el conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Así que vamos a ver el imperativo divino en cuanto a la seriedad en el conocimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a considerar la seriedad en el conocimiento de las Escrituras. Es posible, es alcanzable. Podemos tener seriedad en el conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, número 3, la seriedad en el conocimiento de las Escrituras provee grandes bendiciones. Las vamos a ver brevemente cuando estemos considerando estos puntos. Ahora el imperativo de parte de Dios, es decir, el mandamiento de parte de Dios en cuanto a tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Usted en su Biblia, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 18, un texto que a lo mejor usted ya lo conoce. Es más, si lo comienzo, probablemente usted ya sabe qué dice el texto. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Así que cuando usted profundiza en el estudio de la palabra, y todos deberíamos de hacerlo, y usted analiza, por ejemplo, la gramática de este texto, parte por parte, los verbos, los adjetivos, sustantivos que aparecen en el texto, usted se va a dar cuenta en su estudio personal y profundo de la Biblia que ese verbo crecer
usted lo puede subrayar ahí en su Biblia, el verbo crecer se encuentra en un modo imperativo, lo cual significa que el apóstol Pedro está dando un mandamiento a la iglesia que se debe obedecer. Y no solamente aparece ahí el modo imperativo, sino también el tiempo presente. El tiempo presente denota una acción que constantemente se está llevando a cabo. Es una acción de todo el tiempo, no solo miércoles y domingos, sino de todo el tiempo. Hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El segundo texto dice Colosenses 3 y versículo 16. Colosenses 3, 16, Pablo escribiendo a los santos en Colosas, les dice que la palabra de Cristo more, note, en abundancia en vuestros corazones. Otras versiones dice ricamente, en abundancia, en gran manera. Así que 2 versículos en la mente no es abundantemente, ¿ok? Poquito conocimiento no es abundantemente, como dice Colosenses 3:16. Ahora dice ahí que la palabra de Cristo more en abundancia, note, en vuestros corazones. Aquí es donde está nuestro corazón, nuestra mente. Ahí es donde guardamos la palabra de Dios para que pueda transformar nuestras vidas para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y estos textos que le estoy dando están en el modo imperativo, es decir, el escritor inspirado nos está diciendo este es un mandamiento que deben obedecer. De otra manera vendrán serias consecuencias. Ahora, Dios también nos manda, no solamente que tomemos en serio el que la palabra more en abundancia en nosotros, sino también nos demanda de nosotros que aprendamos a manejar con precisión su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, si usted recuerda las palabras que Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo comienza? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, note, que usa bien la palabra de verdad o que traza rectamente la palabra de verdad, o la Biblia de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra que aparece ahí en su idioma original es ortotomeo, que denota un corte recto, no un zigzag, ¿verdad? Sino más bien un corte recto, un corte con precisión, como cuando usted tiene ese serrucho ya establecido ahí en la mesa y usted agarra un 4x4, ¿verdad? No el dedo, ¿ok? El 4x4 y usted comienza a cortar esa madera. El serrucho no se la corta así, ¿verdad? A menos que usted vaya moviendo así, ¿verdad? Pues el 4x4, sino que lo corta de una manera recta. Y así es como usted y yo debemos de manejar la palabra de Dios, de una manera recta. Por ejemplo, los que no la manejan con precisión, agarran el Antiguo Testamento y luego agarran el Nuevo Testamento, ¿y qué es lo que hacen? Una ensalada y comienzan a traer mandamientos del Antiguo Testamento para aplicarlos en el Nuevo Testamento, y eso no se hace. Hay que manejar con precisión el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De otra manera, seremos culpables como las denominaciones que no manejan correctamente la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Se van al Antiguo Testamento y traen los diezmos. Se van al Antiguo Testamento y traen los instrumentos. Se van al Antiguo Testamento y traen los sacrificios. Eso no es verdad. Eso los dejan allá. Pero lo que les conviene lo dejan acá. Y consideran el cristianismo como una religión cafetería. Una religión cafetería donde lo que me gusta agarro y lo que no me gusta lo dejo ahí. Y no es así, hermanos. Cuando estudiamos correctamente la palabra de Dios, aprendemos a manejarla con precisión. Tomamos el tiempo necesario para considerar esos principios de exégesis. Ahora probablemente usted diga, ¿verdad? Pues, ¿con qué se come la exégesis? ¿Se le pone al guaste o cómo se come eso? Bueno, exégesis es
cuando usted abre la palabra de Dios y luego usted aplica los principios de interpretación bíblica al texto que está estudiando y luego usted extrae del texto lo que el autor original quiso decir y no lo que yo pienso. Cuando extraemos lo que el autor original quiso decir, eso es exégesis. Esa palabra significa guiar fuera, literalmente, guiar fuera. Y esta otra palabra que se llama eisegesis. Eisegesis significa ponerle al texto, atribuir al texto un significado que el autor original no quiso dar a conocer. Es decir, aquí es cuando yo traigo mi opinión. Yo opino, y se convierten como el chavo, ¿verdad? Pues yo opino que a mí no me importa lo que usted opina. ¿Qué dice el autor original? Porque cuando se trata de yo opino, yo pienso, yo creo que esto es lo que está diciendo el texto. Eso, hermanos, ¿sabe por qué no necesitamos ya más eso? Porque ya tenemos demasiados que lo están haciendo. Y no queremos eso, queremos manejar con precisión, tomar en serio el conocimiento de la palabra de Dios. También, hermanos, en cuanto a tomar en serio el conocimiento, Dios también nos manda a tomar en serio la lectura de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4 y verso 13, Primera de Timoteo 4 y verso 13, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora imagínense, Timoteo era un cristiano fiel, un cristiano diligente, un cristiano inteligente, un cristiano que gozaba de una hermosa reputación. Hechos 16, 1 y 2. Y a pesar de todas las excelentes credenciales que Timoteo tenía, Pablo como quiera le dice: Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, usted subraya ese verbo está en tiempo presente y modo imperativo también, lo cual significa que Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo. Yo quiero, Timoteo, que tú te ocupes constantemente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que, y Timoteo ya pues fue lo que hizo. Así que podemos ver una vez más cómo Dios nos manda en el imperativo divino, nos manda que tomemos en serio, muy en serio, el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que, en segundo lugar, consideremos la seriedad en el conocimiento de las Escrituras. Es posible. Ahora, usted probablemente diga: pero es que, hermano, pues yo nunca he asistido a un instituto, yo nunca he asistido a una escuela de predicación o a una universidad, así que pues por eso es que no tengo conocimiento. Hermanos, en realidad no necesita usted estar en un instituto o una escuela para conocer la palabra de Dios y estudiarla. Obviamente las escuelas de predicación, institutos, ayudan, dan las herramientas a los hermanos Oscar y Nelson. Simplemente le estamos dando las herramientas que ellos van a poder utilizar cuando ya salgan de la escuela de predicación. No lo aprenden todo en la escuela de predicación, aunque son 72 materias y estudian aproximadamente 4,500 horas la palabra de Dios. O sea, no les damos todavía todo en ese tiempo. Simplemente pues se les da lo suficiente. Así que, pero una persona que no tiene las posibilidades de asistir a un instituto, hay tantos materiales escritos, hermanos. Ahora hay bastante información que se puede utilizar para aprender temas. Si usted quiere aprender sobre la deidad, el tema de la deidad, hay libros que usted puede leer acerca de ello. Si usted quiere aprender acerca de la fe, hay libros y artículos bíblicos que le pueden ayudar a crecer en el conocimiento de estos temas. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad. Pero ¿cómo se logra
el tener esa seriedad en el conocimiento bíblico. Número uno, se logra a través de una convicción firme en la autenticidad, confiabilidad e inspiración de las Escrituras. Se logra, hermanos, se logra el tener esa seriedad en el conocimiento bíblico cuando tenemos una convicción firme, una creencia, una confianza firme en las Escrituras, en que son auténticas, confiables e inspiradas. ¿Cuál es su opinión acerca de la Biblia? ¿Qué opina usted acerca de la Biblia? ¿Cree usted firmemente en la palabra de Dios? ¿Cree que es inspirada por Dios? ¿Cree usted que este es el libro de Dios? Y si usted dice, claro que sí, hermano, yo creo que la Biblia es auténtica, confiable e inspirada. ¿Cómo sabe? Oh, es que lo siento en mi corazón. Salió mala respuesta. Pero es que, hermano, pues yo lo creo de esa manera, tengo fe. Otra mala respuesta. Porque eso es exactamente lo mismo que dicen las religiones del mundo en cuanto al Corán. Por ejemplo, el libro de los musulmanes, ellos creen que es el libro de Dios y lo creen de todo corazón. Y luego se va a otras escrituras de las religiones del mundo, como el hinduismo, el budismo, que tienen sus libros, y ellos creen también que es la palabra de ellos, o sea, de sus dioses. Pero, hermanos, no es suficiente con simplemente decir, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Es importante que cada uno de nosotros, hermanos, nos preocupemos por conocer los argumentos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en las Escrituras. Y que cuando venga alguien que cuestione la Biblia y que le diga, ese libro son puras historietas, pura filosofía humana, puros mitos, que usted pueda mostrarle a esa persona la evidencia que muestra que la Biblia es la palabra auténtica y es completamente diferente a cualquier otro libro que profese ser el libro de Dios. Entonces, pero hay que conocer esto. Mientras no tengamos esa convicción firme, correcta, entonces, hermanos, en realidad vamos a ponerle peros a crecer en el conocimiento. No va a ser posible para usted si no tiene esa convicción. Así que si no tiene esa convicción, desarróllela estudiando la evidencia que muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también, número 12, se logra la seriedad en el conocimiento de la Biblia a través de un profundo amor por la palabra de Dios. ¿Se recuerda el Salmo 119, 97? Salmo 119, 97. Oh, cuánto odio yo tu ley. No dice así, ¿verdad? No dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Dice, todo el día es ella mi meditación. Así que cuando tenemos esa clase de amor por la Biblia, cuando nos regocijamos en la palabra de Dios, como lo hizo Jeremías en el capítulo 15 y verso 16, dijo Jeremías, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tus palabras vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón. Si no me equivoco, este fue el Nuevo Testamento que mi hija Maggie, cuando estaba más pequeña, la mayor, recuerdo que entré una vez ahí en mi recámara y tenía la Biblia, se la estaba comiendo, el Nuevo Testamento, lo estaba mordiendo. Ya me tuve que sentar con ella para explicarle, ¿verdad? Pues una exégesis correcta de Jeremías 15:16, que ahí está hablando figurativamente de comer las palabras de Dios. Ella pensaba que era literalmente que teníamos que comer la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, hay que digerir espiritualmente las Escrituras, porque esas Escrituras van a producir un gozo tremendo en nuestra vida y se le va a mostrar en su cara.
va a andar bien con esa sonrisa, ¿verdad? Va a andar contento. ¿Por qué? Porque es un cristiano. Vienen los momentos difíciles de la vida y la vida le está aventando limones y usted haciendo limonadas. ¿Por qué? Porque una vez más usted tiene a Dios de su lado. La palabra de Dios le da la alegría, el gozo que usted necesita para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Y cuando le estén azotando ahí por predicar el evangelio, va a salir de la presencia, como los apóstoles del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Hechos 5, 41 y 42. Va a estar usted con la espalda ardiéndole, pero va a estar contento y va a estar orando, como lo hizo Pablo y Silas en Filipos, Hechos 16 y verso 25. Cuando la palabra mora en nuestra vida y tenemos ese amor profundo por ella, eso nos va a ayudar a levantarla constantemente, hermanos. Cada vez que me siento para leer y para ya sea preparar un tema, una clase, un artículo o escribir algún libro acerca de la Biblia, hermanos, yo gozo ese tiempo. Lo gozo en gran manera, especialmente en las mañanitas. Como a eso de las 5:30, pone su agüita a calentar, ¿verdad? Pues después se baña, ya después se sienta ahí a leer la palabra de Dios, a hacer sus notas de lo que está estudiando y aprendiendo, y la mente está bien fresca y usted aprende porque aprende. Así que pues le animo a que por favor procure eso. Pero también se logra a través de hacer el tiempo. Hay hermanos que dicen, es que hermano, no encuentro el tiempo para leer y para estudiar. Es que no se trata de encontrar el tiempo, sino más bien de hacer el tiempo. Todos tenemos tiempo para todo. A veces ando bien ocupado, quisiera que tuviera más de 24 horas el día para poder lograr muchas cosas. Y a veces quisiera que fueran más, como unos 5 o 10 Willys para poder hacer todo lo que tengo que hacer, pero mi esposa dice que con uno es suficiente. Pero bueno, entonces podemos una vez más estar ya pues sumamente ocupados, pero podemos siempre hacer el tiempo, hermanos, para hacer algo. Podemos hacer siempre el tiempo, ya sea para ayudar a otros o para sentarnos por lo menos 15 minutos. 15 minutos usted puede sentarse, leer algún pasaje, ok, eso es lo que aprendo, el texto está diciendo. Y cuando tenga preguntas, puede preguntarle a otros hermanos que tengan más conocimiento y estoy seguro que le van a ayudar en gran manera en estos aspectos. Así que encontremos el tiempo, hermanos, hagamos el tiempo, mejor dicho, para poder pues dedicarlo al estudio, porque es posible, hermanos, es posible tomar en serio el conocimiento de la palabra de Dios. Así que finalmente, en las próximas 2 horas, hablemos de la seriedad. La seriedad en el conocimiento de las Escrituras produce grandes bendiciones. Ya vimos lo que es el imperativo, ya vimos que es posible lograr el conocimiento bíblico. Ahora vamos a ver los beneficios, las bendiciones, las ventajas que tenemos con el conocimiento bíblico. En primer lugar, usted va a ser un cristiano con conocimiento de la palabra de Dios. Usted puede ser una Biblia andante, ¿sabía? Una Biblia andante, que cuando el hermano diga, la palabra de Dios dice que los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Antes de que el predicador diga la cita, Gerson dice Gálatas 3:27. Y luego pues, y cuando diga, pues andamos en vida nueva cuando nos bautizamos, luego la hermana va a decir Romanos 6:4. Es que si andamos, pues si estamos en Cristo, nueva criatura somos, 2 Corintios 5:17. El hermano ahí da pues Alas también. Entonces van a tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Cuando alguien venga y le pregunte, hermano, ¿dónde dice en paz me acostaré y así mismo dormiré? Luego le va a decir Salmo 4:8 y Salmo 3:5. Los dos hablan en cuanto a eso. Pero yo no me acuerdo dónde dice Jehová es mi pastor, nada me falta.
y van a decir ustedes, pues, Salmo 23 y versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y antes de que el predicador diga la cita, la hermana Vanessa dice Salmo 91, 1 y 2. Ya se saben los textos. ¿Por qué? Porque son Biblias andantes, que tienen el texto, ya saben de qué habla el texto, a lo mejor no lo tiene todo memorizado, pero sabe de qué habla. Y lo más importante, el código postal. ¿Dónde se encuentra ese texto, verdad? Porque yo les aseguro que muchos tenemos bastantes textos, nomás que no tenemos el código postal para esos textos. Es decir, el LCB, el libro, capítulo y versículo, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar, vamos a ser un pueblo conocedor de la palabra de Dios. En los 40, 50, a mí me encanta leer acerca de la iglesia de Cristo en esos años, hermanos, 20, 30, 40. Uno de mis maestros nació en el 1920, y murió a la edad de 101 años. Fue el que nos dio la clase de Hechos y lo trajeron a la escuela porque supuestamente conoció a los reyes del norte y del sur allá en el Antiguo Testamento, y también conoció a Abraham y a muchos otros más y a los apóstoles. El hermano Perry Cotton, que anduvo por todas partes predicando, ¿verdad?, pues, la palabra de nuestro Dios. Pero en aquellos tiempos, hermanos, la iglesia era conocida como gente del libro. Conocían la Biblia desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta los mapas. Ahora sí pusieron atención, ¿verdad? De pasta a pasta conocían. Y aquí le va una ilustración verídica que sucedió en Tennessee durante esos años. Ya ve que en las cortes, cuando van a hacer el juramento, pone la mano derecha en la Biblia, bueno, la mano izquierda en la Biblia y luego levanta su mano derecha. Bueno, en esa corte, en un pueblo pequeñito, no encontraban la Biblia para que la persona hiciera el juramento. ¿Sabe lo que hizo el juez? El juez hizo la siguiente pregunta: ¿cómo que no encuentran la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde la pusieron? Y luego el juez dijo: ¿hay algún miembro de la iglesia de Cristo en la audiencia? Un miembro de la iglesia de Cristo en la audiencia. Y luego un ancianito con su overol, acababa de salir del trabajo, estaba sentado y dijo: yo, su señoría, yo, venga. Lo pasaron al frente. Y el juez dijo, haz que este hombre que va a tomar el juramento ponga su mano sobre la cabeza de este señor, porque esta gente de la iglesia de Cristo sabe tanta Biblia que yo estoy dispuesto a tomar el juramento de este hombre con solamente que le ponga la mano sobre la cabeza. Así era conocida la iglesia de Cristo, hermanos, y era el grupo número 1 en Estados Unidos que llevaba la delantera en cuanto a crecimiento, hermanos, en cuanto a crecimiento numérico. Y era un pueblo conocedor, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos regresar a esos tiempos. Ahora, un pueblo conocedor de la palabra. En aquel tiempo, hermanos, no existían estos aparatos. ¿Okay? No existían las tabletas, las computadoras, no existían el cable, el Netflix, todas estas distracciones. Y hermanos iban y trabajaban en el campo, salían del campo, dedicaban 4 horas al estudio de la palabra de Dios. Se levantaban tempranito, estudiaban la palabra de Dios. Y uno de ellos que hacía eso, hermanos, se llamó Gus Nichols, quien murió en 1975. El hijo de él, Hardeman Nichols, fue mi profesor de Biblia en la escuela de predicación de Brown Trail. El hermano Gus Nichols se sabía casi toda la Biblia de memoria. Mas su hijo, Flavio, dijo: si la Biblia hubiera desaparecido totalmente en los tiempos de mi papá, dice, mi papá hubiera podido reproducir casi toda la Biblia. Porque este hermano, una vez más, trabajaba ya, hermanos, haciendo surcos para sembrar, pero ahí traía su morralito y traía su Nuevo Testamento pequeñito ahí,
y se memorizaba, hermanos, libros, cartas completas, porque el conocimiento de la palabra de Dios es posible para el que lo quiera. Porque por querer es poder, dice el dicho, ¿verdad? Y si queremos, podemos lograrlo. Así que pero necesitamos una vez más tomar en serio el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos tomar en serio el imperativo divino. Necesitamos tener en cuenta que sí se puede, y necesitamos tener en cuenta que el hacer esto trae grandes bendiciones a nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, los dejo con esta exhortación, con este ánimo, a que pasemos más tiempo con la palabra de Dios. Pasemos más tiempo que el que pasamos en el teléfono, lo pasemos, ¿verdad? Pues con la palabra de nuestro Dios, y créanmelo, va a aprender, porque va a aprender, y va a crecer en conocimiento. Y cuando se requieran hermanas para dar clase a los niños, se van a pelear porque van a haber demasiadas. Hermano, yo doy clase este mes. Bueno, pues la otra hermana el siguiente mes va a haber muchas hermanas que van a clase. Que el hermano va a salir fuera de la ciudad y necesitamos a alguien que predique. Hermano, yo he estado trabajando en un buen sermón para edificar a la iglesia, y pues yo lo predico. Va a haber hermanos que van a estar listos para eso. Vamos a salir a evangelizar. Yo voy. Yo sé más o menos cómo hablarle a la gente del evangelio, cómo responder preguntas que me puedan hacer, en fin. Vamos a estar bien preparados, hermanos, para servir a Dios. Porque lo que usted va a hacer en cuanto a tomar en serio el conocimiento va a ser para la honra y gloria de Dios. Número 2, para su crecimiento espiritual personal. Número 3, para la edificación de la iglesia del Señor. Y número 4, para ayudar a los no cristianos a venir una vez más a los pies del Señor. Si no apuntó esas 4 razones, pregúnteselas aquí al hermano Oscar, él se las puede dar, ¿ok? Porque lo usamos, esas 4 razones las utilizo para todos los cursos que estudiamos en la escuela. Así que, hermanos, Dios nos dé la sabiduría y el ánimo para tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Nos va a ayudar, hermanos, especialmente en nuestra salvación. Note Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y si ese es el caso, yo voy a tener esta Biblia cerca de mí, y esta palabra yo la voy a estudiar y la voy a conocer, así como voy a seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Apolos, el ejemplo de Timoteo, Tito y aquellos grandes profetas de la antigüedad, quienes amaron la palabra de Dios, y Dios sea que nos ayude también a nosotros a amarla también. Si usted es un cristiano y no ha tomado en serio el estudio de la palabra de Dios, entonces usted ha fallado al imperativo divino. Y ahora entonces ya se identificó el problema. ¿Cuál es la solución? Arrepentirse de esa actitud para que Dios le perdone, y pedirle a Dios que avive ese fuego dentro de usted para que pueda sentir esa necesidad de aprender más de la palabra de Dios. Si usted no es cristiano, le animo a que permita que la palabra de Dios le ayude a conocer ese poderoso evangelio y lo pueda obedecer y ser bautizado para el perdón de sus pecados y para ser añadido al cuerpo de Cristo. Si usted no conoce lo que es el evangelio, denos la oportunidad de estudiar con usted para poder mostrárselo. Un himno de invitación ha sido preparado. Vamos a estar de pie para cantar este himno y le animamos a que piense en estas invitaciones.